12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Acá estamos en vivo por la pantalla de TV con todo lo que tienen que saber de lo que va a pasar esta semana en el Congreso. Es una semana muy caliente para seguir muy de cerca toda la cuestión política, por supuesto. Hacemos una cosa, obvio, hoy estamos así como muy agitados porque tenemos mucha información para compartir con ustedes y además porque juega la Argentina y estamos un poco ansiosos, obvio. Estos son los títulos, los principales. Sesión especial, mañana a las 14 horas. Es pedida por el diputado Germán Martínez y otros diputados, donde también va a haber un pedido de informes verbales, interpelación y moción de censura al jefe de gabinete Manuel Adorni. El fin de semana pasó esto, hay un nuevo vocero de la presidencia, el diputado de la provincia de La Pampa, Adrián Rabier. Había asumido su banca en diciembre de 2025 y ahora es el nuevo vocero presidencial. Presentado por los diputados Rizzotti y Cigarán, proyecto para crear un régimen integral de importación y comercialización de la hoja de coca. Bueno, hola Sil, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, bueno, muy buenas tardes, muy buenos días en este lindo mediodía, esperando como todos el partido de la selección. Obviamente. Muy sorprendida por algunos resultados de ayer de los partidos del Mundial. Nunca pensé que Cabo Verde iba a ser tan buen partido. Excelente. Me llamó la atención que Alemania no lo haya goleado también cuando jugó el otro día. Estuvo a punto de ganarle 2-1, pero estuvo... Fue peliagudo. Fue peliagudo. Y lo termina ganando el minuto 94. Exactamente. Bueno, yo voy a hablar de un tema que se está hablando mucho en el Congreso. Los sistemas de interpelación a los ministros y los jefes de gabinete. Digamos, a la luz de que las dos cámaras quieren interpelar a Adorni, voy a hablar un poco del debate que hay sobre cuántas mayorías se tienen que tener para poder llevar a un ministro al recinto. Bueno, dale, ahora en un ratito nos metemos porque es uno de los temas de actualidad. ¿Cómo andás, Tony? Ese es Meli. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Antes que nada quiero destacar que mi compañera y amiga Silvia Ratcher es una gran jugadora de PRODE.
que viene muy bien. Además, a pesar de que los resultados... Vengo mal. A pesar ahora. de que los resultados no se vienen dando, quiero decir que a mí el 2-1 de Alemania me permitió llegar al pleno, sumar los 3 puntos. Así que eso me pone muy contento. ¿En qué posición vas? No, yo vengo peleando muy de abajo, pero es largo. Yo vengo en el puesto 13 de 27, vengo en la mitad de la tabla. En la mitad de la tabla. Pero ¿La lidera? Es Fernando Fracchelli. El Ajá. señor Fracchelli, compañero de acá, Sí. conductor de Pasos Perdidos, viene haciendo... La verdad que lo de Fracchelli Estragos. es admirable. Bueno. No hay manera de alcanzarlo. Hay que ver si después Fracchelli tendría esta habilidad, por ejemplo, si lo llevásemos a un campo de juego real, él como jugador, como futbolista. No sé como jugador, sé que Fracchelli es muy futbolero. Hemos compartido tribunas de Ferrocarril Oeste, de Sí. River Plate. Así que por ahora viene siendo un justo ganador. Vamos a ver cómo se Ustedes desarrolla. Son 104 partidos que tiene esta Son Copa del Mundo. 104 partidos. ¿Cuántos están participando de este PRODE? Y somos 27. 27. 28, me parece. ¿Hay algún premio de por medio? Hay algún fondo ahí que se armó. Se armó un fondo. Se armó un fondo, sí, sí. Ustedes son Tranqui. todos mayores de edad, ¿no? Es una propiedad en Indiocuá. No, un pendrive, no. Bien, ustedes son todos mayores de Somos edad. todos mayores de Bien, edad. perfecto. La más bueno. chica debe tener alrededor de 30. Pero así son que- mayores Yo de creo que edad. soy el más chico y tengo 29. No hay ninguna ilegalidad. No hay ninguna Perfecto. ilegalidad. Muy bien. Bueno, seguimos adelante, porque No hoy nos queda otra. nos toca laburar, nos toca Siempre seguir adelante. contando las cuestiones. Bueno, vamos a contarles qué es lo que puede pasar con el vocero, el ex vocero presidencial, Manuel Adorni, jefe de gabinete, a donde hay una sesión pedida. Yo quería también consultarles a ustedes, antes de ir a lo técnico, si esta decisión de reponer al vocero presidencial indica algo desde el punto de vista político, No, conceptual. para mí no. Para mí lo único que indica es que se está tratando, digamos, ¿cuál es la diferencia? Que cuando si seguía Adorni como vocero, que en realidad un jefe de gabinete nunca hizo de vocero, él conservaba los dos lugares, el gobierno no podía salir a comunicar nada porque en las redes se estaba volviendo muy complicado. Esto le permite al gobierno, a ver cómo te podría decir, recuperar la iniciativa de la comunicación y también mantenerlo a Adorni fuera también de la agenda mediática. Mientras, cosa que está le costando mucho. Es muy difícil sacarlo de la agenda mediática, pero por lo menos no mezclarlo con los anuncios de gobierno. Entiendo un poco a lo que te referís, sería como correrlo de un lugar que por el solo roce permanente con los periodistas lo ponían en mucha más sensibilidad y exposición que si directamente ocupa el rol de jefe de gabinete. O sea, cuando vos sos vocero y estás, digamos, y tu herramienta de trabajo es comunicar, Bueno, no podés esquivar que te hagan preguntas o que te Te pongan en situación pregunto, incómoda. ¿le escuchaste alguna vez a Pose hablar? Nicolás Pose. Nicolás Pose, bueno, jefe de cuando gabinete. Vino acá una sola vez a dar su información. Vino acá una sola vez. Sí, lo que no es ni bueno ni malo, son porque Estilos. Guillermo Franco Que fue jefe de gabinete y era una persona No, es muy que- buena declarante, venía al Congreso, cumplía Sí. con sus... Lo que termina ocurriendo es, a la figura del jefe de gabinete también se piensa como una especie de protección de alguna forma del presidente de la presidente, como una Sí. forma de fusible, y terminamos viendo cómo termina siendo la figura, se terminan invirtiendo los roles, porque como el termina siendo último- la figura del jefe de gabinete la que termina enrollando en toda su crisis al gobierno nacional. Sí, porque además, justamente este jefe de gabinete con estas particularidades es un jefe de gabinete que tiene mucha cercanía con el presidente de la Nación, mucho vínculo. En general te voy a decir, todos los jefes de gabinete tuvieron mucho vínculo. Cuando Alfonsín pensó en esa figura y la quiso incorporar en la Constitución y la logró incorporar, lo pensó como un fusible. Ahora, está demostrado que con la caída de la Rúa nunca se convirtió el jefe de gabinete en un fusible. Y Bien. que en general su figura no quedó como tan clara de lo que era el objetivo. Porque Te tampoco entiendo. puedes decir, porque teóricamente la Constitución dice, el jefe de gabinete maneja el presupuesto. Yo no vi ningún jefe de gabinete manejar el presupuesto, eso lo maneja el ministro de Economía. Ujú. Digo, como que es un rol que se creó para una función que nunca se llegó a aplicar, Bueno, porque nunca se convirtió en un fusible No, del y que presidente. cada gobierno lo utilizó de forma distinta. La figura del jefe de gabinete. eso iba a decir, no es lo y aparte porque
depende mucho del contexto en el cual le toque ser a un determinado funcionario jefe de gabinete, obviamente. Bueno, Marcos Peña sí fue un verdadero jefe de gabinete, sí manejaba un poco los hilos también de todos los ministerios y además era su vocero y estuvo los 6 años. Los 4 años con Macri. Creo que sí, me parece que fue el único presidente. Fue el único jefe de gabinete que tuvo. Y realmente era, digamos, no actuaba de vocero, pero sí era un hombre que comunicaba todas las ideas de Mauricio Macri, manejaba el gobierno. La figura también de vocero es una figura que depende el estilo presidencial, cobra más o menos relevancia. Hay veces que el propio presidente o el propio jefe de gabinete es quien lleva la voz cantante de la gestión y hay veces que se designa a otras personas que tienen otros atributos. En el caso del nuevo jefe de gabinete, del nuevo vocero que sale de esta Cámara de Diputados, bueno, también se está eligiendo un perfil que por lo que yo estuve leyendo es un perfil que fue bien recibido por parte de los periodistas, el perfil de este nuevo vocero presidencial, por lo que yo estuve leyendo. Sí, es un perfil técnico que bueno, viene de una formación económica, al igual que el presidente Milei, con quien el presidente antes de ser diputado nacional, antes de trabajar activamente en política, tenía fuertes discusiones respecto a la actualidad económica en su momento de los gobiernos en el gobierno de Alberto Fernández, pero también es un jefe de gabinete que busca orientar la comunicación del gobierno enfocada en lo económico. Es decir, dejar un poco de lado lo que tiene que ver con esto de la batalla cultural, dejar un poco de lado esta mirada un poco más chicanera que teníamos con Adorni. Recordamos la conferencia de prensa en la que Manuel Adorni se atrevió a ningunear nada más ni nada menos que a Diego Armando Maradona. Manuel Adorni que hablaba de la cultura woke, que despotricaba contra distintos sectores. Bueno, el gobierno quiere enfocar la comunicación ahora solamente en los anuncios económicos y dejar un poco de lado lo que tenía que ver con esas roces y esas rispideces en el que Manuel Adorni sí era un gran jugador porque se prestaba ese juego. Claro, claro. Bueno, no lo veo a el nuevo vocero haciendo conferencia de prensa al estilo Adorni, lo veo más como un comunicador de noticias económicas o de gestión de gobierno, pero muy enfocado en la gestión. Con una narrativa diferente, un enclave diferente. Silvia, vamos a la información que trajiste vos en placas que tiene que ver con este pedido de informe. Sí, bueno, son informes verbales, vamos a decir, la Constitución habla de informes verbales, no escritos, y donde tiene un mecanismo también de preguntas que le hacen, no es que viene a exponer, viene a contestar preguntas sobre determinados temas. ¿Qué está pasando en la Cámara de Diputados? Bueno, bloques opositores, tanto en el Senado como en diputados, quieren interpelar al jefe de gabinete de ministro, Manuel Adorni, por el aumento de su patrimonio que es investigado por la justicia. Bien. Eso lo quiero dejar aclarado. En medio lo dejo aclarado en todos mis cables también, que no es que se les ocurra, digamos, se lo quieren respuestas a lo que ya también Manuel Adorni declaró sobre cómo fue el aumento de su patrimonio, que, bueno, generó algunos interrogantes en los legisladores. Vamos a nuestra siguiente placa. El oficialismo y la oposición peronista del Senado tienen una polémica sobre si alcanza con una mayoría absoluta o si se necesitan los 2/3 para tratar sobre tablas los proyectos de interpelación a Adorni que no tienen dictamen. ¿Qué es lo que pasa? Se incorporaron en la reunión de labor parlamentaria del Senado hecha la semana pasada los proyectos que presentaron, inclusive uno que presentó José Manchán, para interpelar y hacer una moción de censura al jefe de gabinete. El tema es que esos proyectos aún no tienen dictamen de comisión. Sobre este tema también quiero decir que ahora sí ya se convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para tratar el tema de la interpelación a Adorni. Seguimos con nuestras placas. La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió rectificar el acta de labor parlamentaria para mantener el criterio establecido en el reglamento que cualquier iniciativa que no tiene sin dictamen se debe tratar
con el aval de los 2/3. ¿Qué es lo que pasa? José Mayans había propuesto en la reunión de labor parlamentaria un criterio que también tienen algunos constitucionalistas, que la interpelación al jefe de gabinete es un artículo operativo y que como es un artículo operativo no necesitaba dictamen y solo se podía aprobar en el recinto con mayoría absoluta. Eso contradice el reglamento porque él lo presentó como un proyecto de resolución. Claro. Este es uno de los temas que está en discusión. Digamos, en ese momento fue aceptado, no por La Libertad Avanza, fue aceptado por Patricia Bullrich, pero en ese momento, en esa reunión de labor parlamentaria, 2 senadores libertarios se opusieron a ese criterio, sí, que fueron Agustín Coto y Ezequiel Atauche. El que también adhirió a ese criterio fue Martín Görling, el Sí, jefe del bloque exactamente. del PRO, que reconoció este mismo planteo que hace José Mayans. Igualmente, la idea, el proyecto de Mayans es un proyecto de resolución, como bien decía Silvia, no tiene el consenso de la mayoría de los senadores. Por eso lo que también se habló en esa reunión de labor es directamente presentar una moción a mano alzada, como se mociona en el Senado, y a partir de eso avanzar con la eventual interpelación y lo que sería la moción de censura. Algo que, bueno, se abre muchísimo al debate de la interpretación, por esto que recién nos contaba Silvia. No hay antecedentes sobre esto, Bueno, primero, ni está reglamentado. Digo que voy a decir una cosa, un error de los legisladores. Nunca reglamentaron, como reglamentaron otros institutos de la Constitución, este instituto. Entonces, está como en la nebulosa, si la moción de censura. La interpelación, si se hace a través de un proyecto de resolución, se tiene que aprobar primero un dictamen de comisión. Por eso acá en la Cámara de Diputados, cuando se hizo la interpelación al jefe de gabinete, Guillermo Franco, necesitó un dictamen de comisión. Ahora, yo lo que no entiendo es si existe la figura o el instituto de la moción de censura, quiere decir que en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, entre los dos pueden o tienen la potestad de cuestionar al jefe de gabinete a tal punto de removerlo. ¿Por qué puede ser que el presidente lo pueda reponer? O sea, ¿cuál es el sentido? Es que Porque no está reglamentado. aclarado. No solamente lo puede reponer, sino que lo puede expulsar, como le indica el Congreso, y después lo puede volver a designar, lo puede poner en otro cargo, o puede no cumplir lo que le indica el Congreso, como hizo con la ley de financiamiento universitario, con la ley de No emergencia creo, de no, en este discapacidad. caso no. Igual está todo muy en la nebulosa por la falta de una reglamentación Pero porque de una ley. nunca se llegó a este punto. Nunca hubo un... Pero si tenían que haberlo... Pero qué Si lo pusieron torpeza. en la Constitución en el año 94, ¿cuántos años pasaron? 38. Y sí, sí. Tiene Sí, 90 y... 4. la reforma de la Constitución. Sí, Ya claro. lo tenían que haber 22. aprobado una ley reglamentaria de cómo se iba a implementar la moción de censura. Sí existe en el reglamento, en una ley reglamentaria, pero sí en el reglamento como es el informe del jefe de Claro, gabinete. 32 años, 32 no años, 38. Sí. También me quedé pensando. sí, como se hizo, por ejemplo, con la ley de DNU. La ley de DNU, el Instituto de la Iniciativa Popular, digo, hay muchos, artículos de la Constitución que necesitan ser reglamentados, y este es uno de ellos. Sí, lo que también me parece que está bueno pensar en algún momento, digo, tanto para los que tienen que reglamentar estas cosas como en general, es cuál es el mensaje que le queda a la sociedad, Sí. ¿no? Que subyace después de todas estas cosas. Digo, Bueno. porque si vos creás un instituto mediante el cual a mí me parece pertinente, un cuerpo parlamentario puede cuestionar al Poder Ejecutivo y después puede pasar cualquier otra cosa, Sí. no tienen ninguna razón de ser. No, por eso debería haber habido una ley reglamentaria. Voy a seguir con las placas, pues me está diciendo el jefe de producción sí, que tenemos sí, que ir a la obvio. pausa. Perdón, sí, yo- Sigamos con nuestra próxima placa. Dale. Entonces, estábamos diciendo que esto pasó, que se va a querer rectificar, y ahí estuve contando que en la reunión de labor parlamentaria se había acordado, a propuesta de Mayans, que se iba a hacer, se podía votar con los 37 miembros que tiene el Senado, con una mayoría absoluta. Vamos a nuestra siguiente placa. El presidente en la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, siempre mantuvo la postura que está establecido en el reglamento de la Cámara, que cuando se presenta un proyecto, puede ser de cualquier materia, inclusive estos de interpelación, se necesitan
los 2/3. Si no tienen los 2/3, ¿qué ha pasado hasta ahora? Que la oposición ha pedido emplazamientos para que se reúnan las comisiones para tratar estos pedidos de interpelación, con lo cual, si mañana tienen quórum en la sesión, los bloques opositores que están pidiendo esa sesión mañana a las 14, es lo más probable, como los 2/3 no lo van a tener porque el oficialismo tiene más de 1/3 garantizado, es que van a tener que ir a las comisiones para tratar primero los proyectos de interpelación para luego volver al recinto. Y nos estamos estirando casi, les voy a decir ya, hasta las vacaciones de hasta agosto. Claro. Y sí, porque después sigue esa especie de receso que cae sobre esta Cámara en las últimas 2 semanas de julio. No, y hay 2 feriados juntos, 9 y 10 de julio. 9 y 10 de julio. Ujú. Vamos Así a ver los que- partidos del Mundial en esos días. Sí, obvio. Bueno, Entonces vamos a tener que esperar a ver qué es lo que pasa hoy a la tarde con el tema de labor de mañana, y mañana vamos a ver si la oposición junta quórum, pero ya no lo va. Igualmente también va a intentar meter esa cláusula como hizo el peronismo en el Senado. Obviamente va a haber toda una discusión acá si juntan quórum, porque va a querer hacerlo con mayoría absoluta y no con los 2/3 como siempre se hizo. este es el caso en el que nosotros muchas veces con otras leyes lo mencionamos, el volumen político es lo que importa. O sea, los números que reúnas es muy importante. Sí, hoy por hoy, para la sesión de mañana no está garantizado el quórum. Ok. Lo quiero decir así, según mi número, todavía le faltan alrededor ¿Cuántos? de 10 diputados. Escúchame, Silvia, ¿mañana qué hora es labor parlamentaria? Mañana en el Senado a las 18 y mañana sesión acá a las 14. A las... Hay que ver si efectivamente se hace la sesión. Ya hemos visto que cuando está muy lejos del quórum, ya el día anterior deciden darla de baja. la baja. Hoy está oficializada. Hoy se Hoy se oficializó, sí. Hoy se oficializó. Le faltan 10 legisladores y no creo que ni el PRO ni la UCR den quórum. Y con la convocatoria que se conoció hace un ratito de asuntos constitucionales para el martes próximo, difícilmente se dé el quórum. Bien, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguimos adelante con los temas del Congreso, con la Cámara Baja, por supuesto. Ya vienen los temas también que preparó Tony y les seguimos contando qué es lo que se espera que ocurra esta semana. Les contamos la agenda. Ya venimos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso?
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, muy bien, están corriendo las noticias como agua. ¿Quieren actualizar un poco lo que está pasando en relación? Estamos hablando de lo que puede ocurrir mañana en la Cámara Baja con esta sesión convocada. Sí, todavía muchos interrogantes sobre la sesión de mañana. Lo que sí está convocado también es para el día miércoles 24 a partir de las 12 horas. Convocada la sesión pedida por el oficialismo para tratar distintos convenios internacionales, pero el plato fuerte de la jornada va a ser el Super Rigi para tratar esa fecha, así que el oficialismo en pleno escándalo patrimonial con Manuel Adorni decide seguir adelante y abrir el recinto. Otro tema también que va a tratar fondos buitres. El pago de los holdouts. De los holdouts. Miren, acá acabamos de recibir formalmente la citación. Tengo el agrado de dirigirme a fin de poner en conocimiento que se ha fijado el 24 de junio a las 12 horas con el objeto de celebrar la sesión especial solicitada por el diputado Bornoroni y otros diputados. Se considera el protocolo de enmienda del convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Francesa a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. Esperen un poquito. Y después, convenios de seguridad social entre la República Argentina y la Confederación Suiza y acuerdos administrativos para la aplicación del convenio de seguridad también entre Argentina y Suiza. Convenios de seguridad social entre la República Argentina y la República de San Marino. Acuerdos de conciliación entre la República Argentina y Bainbridge y entre la República Argentina y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund y el régimen de incentivo para grandes inversiones en las nuevas industrias conocida como Super Rigi. Así es. Eso Bien. será la sesión pedida por el oficialismo. Hay que ver qué lugar tendrá la oposición para reclamar la interpelación a Manuel Adorni. Lo cierto es que, como dijimos en el bloque anterior, ya está convocada también la Comisión de Asuntos Constitucionales para la semana que viene para tratar ahí las interpelaciones. Igualmente va a ser uno de los temas que va a estar sobre el tapete de la sesión, así que a quienes esperaban que durante el Mundial este Congreso entrara en alguna especie de receso atravesado por la fiebre mundialista, malas noticias para aquellos porque sigue muy fuerte la actividad tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación. Y a las 3 de la tarde entonces es la reunión para la Comisión de Asuntos Constitucionales, reunión informativa en la sala del segundo piso del anexo C, para iniciar el estudio de la resolución del pedido de informes verbales al jefe de gabinete de ministros sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos. Acá lo hace también con la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Después, otro pedido de los diputados Paulón y Maximiliano Ferraro
pedido de informes para diversas cuestiones relacionadas con la situación patrimonial declarada por el jefe de gabinete, Nicolás del Caño y todo equipo. Pedido de informes verbales también al jefe de gabinete, resolución de pedidos de informes verbales, interpelación por parte de la diputada Marcela Pagano y el diputado Juliano, citación al jefe de gabinete a los efectos del tratamiento de una moción de censura. Ahí está todo entonces formalito. Lo que va a pasar mañana va a ser un día de... Sí. Un martes de superacción. A ver, pasando No, limpio lo que busco. Mañana no. No, es el 30, el 30, el martes 30. El 30, Mañana yo me equivoqué. sí. Mañana sigue convocada la la sesión, sesión. vamos a ver si tiene quórum o no, todo están lejos. Esto último el 30, correcto, lo leí bien, pero yo en mi cabeza lo asocié mal y lo otro es lo del 24. Paren. Y ahora, esto pasó en la pausa. Y ahora vamos a compartir lo que pasó en la comisión con el tema también de, esperen un poquito, causa Malvinas, inclusión de proyecto de ley para la inclusión de la causa Malvinas en la currícula escolar. También este es el tema que tenemos por parte del diputado Miguel Rodríguez, La Libertad Avanza. A ver. Reclamo constante que uno escucha, por ahí lo vivimos muy de cerca, tema Malvinas, cosa que no lo viví en Misiones cuando estaba, porque ahí tenemos... Mirá vos. Y Misiones puso tantos hombres en la pelea. Sí, pero bueno, justamente eso, es que al no estar en un lugar que se siente tan de cerca a Malvinas, que es la provincia de Tierra del Fuego, no lo conocía, no me interesaba tanto por la temática. Entonces, escuchando el reclamo constante todos los años de los veteranos que lo tenemos hoy vivos, tenemos parte de la historia viva, podemos charlar con ellos, podemos acercarnos a los centros veteranos, tanto Río Grande como Ushuaia. El reclamo es que en las escuelas no estaban aplicando lo que justamente dice la Ley de Educación, la 26.206, en el artículo 92, que hace mención a la causa Malvinas, pero en la práctica no se aplica. Entonces empecé a investigar un poquito, a ver los contenidos que están dando desde primaria y secundaria. Mi hijo va al tercer año secundario. Le pedí formación ciudadana, tienen justamente la temática Malvinas, y es muy acortado. Sí. A ver, está claro que el reclamo hoy sobre la soberanía y el ejercicio de soberanía sobre las islas no lo podemos plantear desde una cuestión en ir a un conflicto armado. O sea, tenemos que justamente por ahí hacer mucho énfasis en el diálogo, en las relaciones justamente con el país que hoy ocupa de forma ilegal las islas. Para mí que es por ahí el camino, y bueno, yo estoy de acuerdo por ahí con la política que está llevando este gobierno nacional en relación a esta causa. Y bueno, y después, bueno, lo que compete a nosotros como argentinos, justamente el proyecto apunta a eso, a malvinizar, a que hoy que tenemos a los que fueron partícipes justamente de este conflicto, de esta gesta, es aprovechar que lo tenemos hoy y bueno, el proyecto también hace referencia a darle participación a los veteranos. En Tierra del Fuego se siente más porque nosotros tenemos una semana previa al 2 de abril, la carpa de la dignidad, donde los chicos van desde nivel inicial a todos los ciclos, van y participan, dialogan, interactúan con los veteranos. Lo que no vemos por ahí en otras partes del país, como Misiones, por ejemplo, que de donde vengo yo. Ahí estamos, seguimos adelante entonces, Tony, con el tema que trajiste vos, que estábamos un poco hablando desde la informalidad, la experiencia que cada uno ha tenido con o de ver, ¿no? Como en algunas regiones de nuestro país, sobre todo transportistas o personas que tienen que estar muchas horas haciéndole frente a la altura, mascan hojas de coca. Sí, es un proyecto que firman diputados por Jujuy, diputados de Provincias Unidas, porque, bueno, pone sobre el tapete de la discusión lo que tiene que ver con las economías regionales. Vamos a hablar de un proyecto para legalizar la importación y el comercio regulado de la hoja de coca en estado natural, una iniciativa que presentan diputados jujeños de Provincias Unidas,
para legalizar la importación y el comercio de este producto en estado natural, es decir, la hoja que sale de la planta. Esta iniciativa lleva las firmas de los diputados del Partido Radical, que no están dentro del bloque UCR, pero que sí responden al gobierno de Carlos Sadir. Estamos hablando de Jorge Rizzotti y de María Inés Cigarán, estos dos diputados del radicalismo disidente que ya no son parte del bloque UCR. Vamos a contar un poco de este proyecto, un proyecto muy importante para el desarrollo de las economías provinciales porque habilita la importación, el almacenamiento, el transporte, la venta y el consumo de hoja de coca para lo que un verbo que se usa en lo que tiene en toda la región norte del país, principalmente en las alturas, en la quebrada de Humahuaca, para el coqueo, que tiene que ver con mascar coca o usarlo para distintas infusiones a la hora de estar en la altura, que genera lucha contra el malestar que muchas veces generan los cambios de presión por las alturas. El proyecto reconoce su uso como una práctica cultural arraigada en el norte argentino. Es común, cualquier persona que viajó alguna vez a Salta, a Jujuy, mascó coca o vio muchísima gente mascando coca para poder moverse en las alturas sin demasiadas complicaciones. Vamos a hablar un poquito de la cuestión reglamentaria que trae esta iniciativa, que propone derogar el decreto 648/78, vigente desde la última dictadura militar, que prohíbe la importación de este producto. Además, modifica la ley 23.737 de estupefacientes para excluir a la coca de una de estas actividades del alcance, que está al alcance de esta ley, tratando de diferenciar lo que tiene que ver con la cocaína con lo que tiene que ver con la hoja de coca en estado natural. Los autores advierten que la ley actual, es decir, la ley de estupefacientes y el decreto, permite consumir este producto cuyo ingreso está prohibido. O sea, se puede producir, pero no pueden ingresar al país. Recordemos que Bolivia es el principal productor. Y deja al mercado en manos del contrabando. Estiman que más de 1,5 millones es la cantidad de consumidores de coca que hay en la Argentina y buscan facilitar el consumo y el comercio también de este producto. Con esta reglamentación, el proyecto prevé la creación de un sistema de licencias y control estatal sobre toda la cadena, desde la producción hasta la venta y el consumo, con un registro especial de importadores y puntos de ingreso en Jujuy, Salta y Formosa. Fija un tope de 200 gramos por unidad de venta e incorpora la hoja de coca al Código Alimentario Argentino, teniendo en cuenta que, muchas veces se utiliza para infusiones como el té de coca, que a mucha gente le alivia el malestar que genera la altura en algunos casos. El proyecto en sí tiene 4 metas puntuales que se fija, principalmente con la seguridad jurídica, la recaudación fiscal, los controles sanitarios y diferenciar la hoja de coca de los estupefacientes derivados de este producto. El principal es la cocaína, que, vale aclarar, está penalizada su venta y su fabricación en el país y no recomendado su consumo. Claro. Sus autores sostienen que la regulación reduciría el mercado informal y abarataría el precio para eliminar esta renta de frontera que muchas veces termina dándose con la clandestinidad que genera la prohibición en el comercio. ¿Cómo es hoy? Los camioneros, por ejemplo, que uno los ve que están todo el tiempo mascando coca, ¿cómo es? ¿Es medio como de contrabando que lo consiguen? La comercialización no es de contrabando, sino el tema del el ingreso por las fronteras. Muchas veces es de contrabando. Claro. Y lo que se busca también es regularizar de alguna forma la venta de estos productos y sumarlo al código alimentario. La hoja no tiene ningún psicoactivo, es una hoja natural. Es una hoja de una planta natural. Es como el cannabis. Exactamente. Como la misma discusión. Bueno, el Jujuy es un claro ejemplo de cómo el desarrollo de la industria del cannabis, desde el cannabis medicinal, los aceites de cannabis, hasta el uso del cáñamo para la fabricación de derivados del plástico, ha generado una industria gigante y un desarrollo económico en una provincia que hasta ese momento no lo tenía. Sí, lo que pasa es que ahí yo me acuerdo justamente con el debate del cáñamo industrial, lo que
preocupaba, para aquellos que conocen un poco cómo funciona esto, es que vos para poder extraer como la parte no psicoactiva y no nociva de estas plantas, también vos generás desechos que son insumos para algún tipo de droga, como yo te diría la pasta base. Que claro. La pasta base se hace con los desechos de la cocaína. Entonces, con el cáñamo pasaba lo mismo, que bueno, vos para extraer la parte que te sirve para el uso industrial o la parte del cannabis que te sirve para el uso medicinal, también estás generando desechos, y si vos no controlas a dónde van esos desechos o si no tiene trazabilidad esa semilla, bueno, muchos de esos desechos van a parar a el narcotráfico. Sí, desconozco cómo será la línea fina en particular de la coca, pero bueno, es uno de los puntos en discusión que estos diputados traen acá al Congreso. Sí, evidentemente hay que darle discusión porque primero que es algo muy tradicional y que uno lo ve muy frecuentemente, y que los camioneros, muchos dicen, si no fuese por estar mascando coca, sería imposible poder mantenerse despierto con todos los reflejos, sí, claro, en esa geografía. Sí, sí, incluso la gente, bueno, que la tiene como una tradición y como parte de su vida, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, ahí está entonces un proyecto que tiene que ver con una economía bien regional. Exacto, digamos, hay que ver si quieren que sea una ley nacional, claro, el resto de los legisladores. Claro. Y también con otra cosa que dice Tony, que es interesante, que es lo que pasa en zonas fronterizas con esto, ¿no? Sí. O sea, es importante darle debate. Bueno, vamos a escuchar ahora una serie de diputados hablando sobre algo que queda incluido también en la sesión, que es la cuestión de los holdouts. El proyecto que tiene que ser sancionado antes del 30 de junio. Está la palabra de la diputada Julia Estrada hablando sobre este tema puntualmente. A ver. Con dictamen, obviamente, de rechazo de Unión por la Patria, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por el arreglo con fondos buitre que impulsa el gobierno de Milei, sin ninguna información respecto de por qué le pagamos lo que le pagamos, cuál es el monto desagregado de intereses, de capital, de honorarios. Realmente, yo recién decía, esto es votemos sin saber, porque estamos tomando decisiones, o se está tomando decisiones del oficialismo, sin tener en claro lo más básico, que es qué ganancias se les está reconociendo a estos fondos buitre. Me ocupé de contar la historia del desendeudamiento en la Argentina, o de la normalización del frente externo en la Argentina, que fueron Néstor y Cristina con canje 2005, pago al FMI 2006, canje 2010, y luego la sanción de los principios para reestructuración de la deuda pública en el año 2015, en donde efectivamente se logró acomodar esta herencia del default del 2001. Y lo que está quedando acá en el margen es dos fondos buitre a los cuales no sabemos qué ganancias se les está reconociendo. Por esa razón rechazamos, no porque estemos en contra de la normalización de la deuda, sino que han sido protagonistas nuestros gobiernos, sino porque entendemos que no puede hacerse de esta manera sin conocer cuál es el reconocimiento de ganancia hacia los fondos buitre. Bueno, ahí estaba la diputada Julia Estrada, que decía, bueno, a ella le gustaría, para dar un debate más profundo, es poder conocer detalladamente qué significan estos acuerdos y que se pueda poder desagregar bien la información antes de acompañar en lo positivo y en lo negativo, y adelantaban que habían votado en un dictamen en contra. Tenemos también la palabra del diputado Nicolás Mayorazzo sobre este tema. A ver. Estuvimos escuchando a los funcionarios de la Procuración del Tesoro y del Ministerio de Economía, donde nos están explicando los alcances de este acuerdo que se está logrando judicialmente en Estados Unidos. Un acuerdo muy beneficioso para la Argentina, porque significa salir de esta situación de incertidumbre en la que se encontraba el país a partir de sentencias judiciales firmes que están siendo ejecutadas en Estados Unidos, con acciones de lo que se llama discovery, en las cuales los acreedores que tienen un título para ejecutar la sentencia están buscando, digamos, fondos de los cuales agarrarse, o de embargos para embargar YPF, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas. Entonces, este acuerdo, que se hace con una quita beneficiosa para el país, realmente es un acuerdo necesario, y que obviamente tiene que pasar por el Congreso. Ya tiene media sanción del Senado y ahora nos toca aprobarlo aquí en diputados, así que esperamos, ya tenemos el dictamen, lo anunció el presidente de la Comisión de Presupuesto, Berti Venegas Lynch, así que ahora la idea sería, terminamos de escuchar a los oradores y las preguntas, y la semana que viene llevarlo al Congreso para darle la sanción definitiva.
Bueno, ahí estaba la palabra del diputado Mayoraz y sobre el final, tenemos muy poquitito tiempo, compartimos la mirada, la opinión del diputado Carlos Zapata. Estamos tratando un cierre definitivo a una parte de la historia de la República Argentina que no debiéramos haber vivido, que es la atención de saldos remanentes ejecutables por parte de los holdouts, aquellos acreedores de la República Argentina que no entraron en ninguna de las reestructuraciones e iniciaron demandas en los tribunales internacionales. El acuerdo que ha llegado, la negociación emprendida por el Poder Ejecutivo, es satisfactorio porque significa una rebaja de más del 30% sobre los montos a los cuales tienen derecho conforme a las sentencias judiciales. Es un paso más en la Argentina para entrar al mundo. El aforismo latino que dice pacta sunt servanda, o sea, los pactos deben ser cumplidos, es lo que mantiene la credibilidad en los países y nos mantuvieron dentro del mundo. La exclusión del mundo al declarar el default y al pretender ser pícaro negociando a la quita significa que nos excluyen y no somos más sujetos de crédito. El camino del crecimiento de la Argentina pasa por el crédito y las inversiones. Recuperar el crédito internacional va a tener muchos beneficios y lo estamos viendo. El riesgo país viene bajando de más de 2.700 puntos a 400 puntos. La Argentina, dentro de la normalidad y en el cumplimiento de sus compromisos, es la Argentina que espera el mundo para que nosotros podamos crecer. Bueno, ahí estaba la palabra del diputado Carlos Zapata de la provincia de Salta hablando sobre este proyecto que queda incluido en el temario de la próxima sesión. Esto va a ser mañana. Mañana va a haber que estar muy pendientes de todo lo que ocurra porque, según nos adelantaba Silvia, quedan todavía negociaciones muy intensas para ver si se construye el quórum para mañana, para la sesión. Hay una distancia de 10 diputados, así que bueno, vamos a estar pendientes a ver si se consigue, ¿no? Sí. O un poquito más pronostica. Bueno, vamos a ver cómo se da. Gente ya viviendo la previa de lo que va a ser Argentina-Austria, con muchas ganas de que pase lo que queremos que pase. Tony, gracias. Nos vemos la semana próxima. Gracias a vos. Ojalá que con una amplia sonrisa. Ahí va. Lo mismo, Sil, para vos. Sí, acá seguiremos. Hoy me quedo para la bancada reemplazando a un compañero, así que estaremos hablando de otras cuestiones que también que hacen a la vida parlamentaria junto con nuestro conductor Mauricio cantando. Muy bien, ahí ya llega Mauri cantando, llega el equipo, se queda Silvia y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vemos mañana en esta transmisión especial que vamos a estar haciendo con motivo de la sesión convocada para las 12 del mediodía. Chau, que estén muy bien. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y